puedo sacar una temperatura de agua la que yo deseo. Generalmente esto se utiliza mucho en los procesos de calentamiento instantáneo de agua. Y esto es uno de los ejemplos de procesos que ustedes van o ven día a día en el tema de la industria. Cuando hablamos de un control, cuando hablamos de un control automático, hablamos de diferentes ventajas, digamos. ¿Cuáles son las ventajas? Es que el control automático siempre me va a dar una retroalimentación y esa retroalimentación es la que a mí me ayuda a verificar si es que el set point o el punto deseado que yo requiero va a estar en función del proceso que está pasando. En otras palabras, con un lazo de control yo puedo, eh, nuevamente, valga la redundancia, controlar la cantidad de un proceso, la condición, puedo medir el valor existente comparado con un valor deseado, que eso es básicamente lo que hace la válvula de control, es compara el valor deseado, en este caso, si yo quiero eh, tener agua que entra a través de un intercambiador de calor a 70 grados centígrados y está entrando a 30 grados centígrados, pues obviamente el sensor va a decir al controlador que la válvula necesita abrir. Y obviamente cuando llegue ya a su set point o muy cercano a su set point, la válvula de control va a comenzar a cerrar porque ya está muy cerca del valor deseado. Entonces, una cosa es el valor controlado y otra cosa es el valor deseado. El valor deseado siempre yo hago a través del controlador, que sería el cerebro de mi proceso. Este cerebro pues recibe la señal del sensor y envía una señal a la válvula de control. Aquí ustedes pueden ver el sensor. ¿Qué puedo sensar? Pues lo que ustedes necesiten. Pueden sensar la viscosidad de un proceso, pueden sensar temperatura del proceso, presión del proceso, niveles, todo lo que ustedes puedan medir a través de una válvula de control lo van a hacer sin ningún problema. Lo único que necesitan obviamente es tener el sensor y luego tener el controlador. Los controladores generalmente son controladores proporcionales integrales derivativos, que son básicamente eh, unas, unas mini computadoras que lo que hacen es reciben la señal que está sensando el sensor y luego la transforma a una señal ya sea electroneumática o eléctrica inclusive o neumática para hacer que la válvula de control haga su operación. Entonces, lo que decimos es la válvula de control es el último elemento del lazo de control. ¿Ok? Entonces, eh, aquí ven, digamos, el diagrama que vieron en la figura anterior, que yo tengo que censar. Luego de censar, este controlador compara la señal que está recibiendo versus la señal deseada y envía una señal al actuador de la válvula y la válvula, en función de esa señal, abre o cierra. Aquí yo puedo ver, puedo visualizar con mayor facilidad este lazo de control, este circuito de control. Aquí yo tengo un proceso, ¿sí? Este del proceso puede ser, eh, quiere controlar nuevamente agua o presión de lo que ustedes necesitan. Eh, acá el mecanismo controlado va a ser la válvula. El actuador, obviamente, va a ser el que hace el trabajo de apertura o cierre. El controlador es el que recibe la señal del sensor de la medida que yo deseo, que lo puedo calibrar en el controlador y compara con la señal que está recibiendo en el proceso y hace el ajuste. Si acá, por ejemplo, tengo este proceso, es un intercambiador de calor y yo necesito que la temperatura que sale fuera del intercambiador sea de nuevamente 70 grados centígrados. Si es yo acá con el controlador le doy mi valor deseado, que en este caso sería 70 grados centígrados.
el sensor de temperatura, si sensa que la temperatura está a 30 grados centígrados o está a 20 grados centígrados, hace, envía una señal al controlador y este controlador manda la señal. ¿Para qué? Para que el actuador abra. En este caso, si estamos calentando con vapor, la válvula va a abrir, va a dar paso de vapor al proceso, en este caso el intercambiador de calor, y va a comenzar a subir la temperatura. Mientras sube la temperatura, la válvula va a permanecer abierta. Cuando ya estoy llegando al punto o al valor deseado, la válvula tiende a cerrar. ¿Por qué? Porque el controlador está eh, verificando que, que el valor deseado con el valor medido son muy cercanos. Entonces ahí la válvula dice, ya tengo suficiente, cierro el controlador, perdón, y va haciendo el ajuste. Entonces acá pueden ver ya el ejemplo que les había dado y todos los componentes. Este es el corte de un intercambiador de tubo y coraza en el que Pero ¿cuál es la está imagen? entrando agua fría, que sería lo que está con puntos azules. Y yo tengo una RTD, un sensor de temperatura, ¿sí? Este RTD, una termocupla, está conectada a nuestro modelo TR890, que es el que compara el valor deseado versus el Ah, valor ok. pedido. Ventas Guadalupe Gabriel. Eh, Luego, el controlador está generalmente interconectado, ya sea directamente a la válvula o puede estar también, si es neumática, puede contener un transductor. El transductor lo que hace es convierte la señal eléctrica de 420 miliamperios a una señal neumática de 3 a 15 No, PSI. ahora sí te lo mandaron. Generalmente estos son los Vale. parámetros, pero pueden variar entre señales de 3 a 15, a veces a 3 la válvula está completamente cerrada, a 15 PSI la válvula está completamente abierta, o a 4 miliamperios la válvula está cerrada y a 20 miliamperios está completamente abierta. O puede ser la inversa también, a 20 está cerrada, a 20 cierro y a 4 abro. Depende de la configuración, digamos, que ustedes quieran tener, si es normalmente cerrada, normalmente abierta, pero básicamente la señal que está recibiendo el actuador es la que me dice si tiene que abrir o cerrar. Entonces, dentro de ese parámetro, de ese rango, digamos, de 3 a 15 PSI, es lo que la válvula está modulando. La válvula puede estar, en vez de tener, cuando la válvula comienza a trabajar, posiblemente abre completamente y por lo tanto para abrir yo necesito 15 PSI, por ejemplo, que entre al actuador. 15 PSI de presión de aire, porque es un actuador neumático, pero si fuera un actuador eléctrico necesitaría 20 miliamperios. Y luego, cuando ya llego, para ir cerrando, la válvula va perdiendo, digamos, voy dejando de dar presión al actuador y la válvula puede estar en una modulación. Por eso se llama válvula modulante, porque la válvula puede estar 3 4 5 PSI recibiendo para hacer el ajuste entre el valor deseado y el valor medido. Y por esa razón, muchas veces ustedes pueden verificar este vástago que está abriendo y cerrando de forma constante y por eso muchos le conocen como la válvula modulante o la válvula moduladora, pero básicamente es una válvula de control que está recibiendo una señal en todo el proceso para hacer un trabajo. Nuevamente, la señal que yo puedo dar puede ser neumática, puede ser eléctrica, puede ser hidráulica, pero básicamente esto es un lazo de control. Me hacen la pregunta, ¿la válvula sin el lazo de control hace el trabajo? Pues no, sería una válvula realmente inerte, no tendría mayor señal, o a lo mejor si yo tengo, le mando directo, a lo mejor podría trabajar como una válvula on-off de prendido y apagado, doy 3 P6 de señal, cierro, doy 15, abro y no hace más. Pero la idea de este lazo de control es permitir la retroalimentación de cómo se comporta el proceso.
una de las cosas de los controladores, ustedes pueden grabar mucha información y pueden esa información ligar a otro proceso, automatizar, tener dentro de un sistema de PLCs o puede tener otro sistema que ustedes puedan ya visualizar y pueden comandar remotamente y ver también cómo se está comportando la válvula dentro del proceso que ustedes quieren controlar. Aquí pueden ver todo el lazo de control. Ustedes pueden ver acá un intercambiador de calor de placas nuestro, que es un heat más un calentador instantáneo de agua. Y pues básicamente tiene todo lo que habíamos hablado. Tiene el controlador, acá tienen el sensor, acá tenemos la válvula de control que hace el trabajo. Y pues obviamente este lazo de control me va a permitir controlar la temperatura de agua que yo necesito. Disculpa, se trabó, no sé qué pasó. Eh, ¿Pueden visualizar? Sí, Inge, pero se queda la misma pantalla, no cambia de diapositivas. Sí, no sé qué pasó. Se quedó pegada. Dame un segundo, por favor. Mil disculpas, por favor. Una falla técnica. Ahorita la arreglamos. No sé qué pasó. Se quedó pegada y no me deja seguir moviéndolas. ¿Pueden visualizar ahora? Sí, Inge, ya se está viendo. Nada más falta que le pongan Sí, pantalla. ahora sí que. Bueno, entonces, como les decía, la válvula de control como tal necesitaba o necesita siempre tener un lazo de control para poder hacer su trabajo de forma óptima. Cuando hablamos ya de las partes de la válvula de control, hablamos de el actuador, que es el que recibe la señal de apertura o de cierre o de modulación, digamos, y hablamos del cuerpo como tal, del que trabaja o hace que el fluido pase o cierre. Eh, el cuerpo se encarga de regular el pasaje de flujo o del fluido que pasa, está transformando el desplazamiento del vástago lineal, que sería este de acá, que pueden ver aquí, o puede ser también rotacional, dependiendo del tipo de válvula de control que ustedes están utilizando. En este caso, puede ser tipo globo, puede ser simple o doble asiento. Eh, la diferencia entre simple y doble asiento es básicamente la capacidad que puede pasar a través del cuerpo de la válvula, si puede pasar más fluido o menos fluido. A veces tener un doble asiento me permite tener mayor capacidad de fluido a través de una válvula más pequeña, puedo pasar mayor cantidad de fluido. El problema es que a veces cuando tengo doble asiento, a veces el cierre, digamos, ya no es tan hermético cuando la válvula tiene que cerrar. Ya vamos a ver luego también en el tema de la clase de cierre de las válvulas.
El tipo jaula o balanceada o no balanceada nos ayuda mucho también cuando ustedes quieren controlar problemas de cavitación, problemas de flasheo, problemas de ruido, eh, cuando la caída de presión es muy grande. El tipo jaula generalmente nos permite tener un mayor control de los procesos. Cuando nosotros seleccionamos el cuerpo, pues obviamente debemos seleccionar el cuerpo de la válvula que vayamos a instalar o vayamos a seleccionar, que pueda resistir obviamente a la temperatura y a la presión del fluido, pero también al, a la erosión a la reacción química que el fluido que está manejando pueda tener. En el caso de que pase vapor a través de nuestras válvulas, que es lo que nosotros hacemos con mayor cantidad, que sea una válvula en hierro o que sea una válvula en acero, tanto inoxidable o que inclusive en bronce, no afecta mayormente el proceso. Cuando hablamos de agua, ya hay que ver un poco porque también depende la temperatura que puede haber, al no ser el agua, al no ser un fluido compresible, también varía las condiciones del cuerpo. Tengo que ver una válvula, digamos, que pueda resistir, pero generalmente hay que tener presente cuando yo tengo ciertas combinaciones o mezclas. A veces dice, bueno, tengo este glicol con una mezcla de, no sé, 98% de agua, 2% glicol, mezclas que puedan causar problemas a la válvula desde el punto de vista de la reacción que pueda tener el cuerpo con el fluido que está yendo a manejar. Entonces, una de las cosas que ustedes siempre deben tener presentes cuando seleccionen. Eh, el tamaño, como les decía, depende si es simple asiento, doble asiento, si va a manejar caída de presiones o manejar más bien flujos o niveles. Siempre debemos tener y saber seleccionar el tamaño de la válvula y generalmente estas válvulas se seleccionan en función del factor CD o del factor C sub D. ¿Ok? Dentro de la válvula hay la composición que se conoce el trim de la válvula. El trim de la válvula son todos los elementos internos desmontables de la válvula que pueden o que están en contacto directo con el fluido eh, que está controlando en este caso. Estos son los elementos muy, muy importantes porque estos elementos son los que deben resistir a los fluidos con lo que está pasando, pero también hacen el control. Sobre todo, por ejemplo, el vástago, que sería el obturador, esta parte de acá, y el asiento, que está acá. Hablamos de que es el corazón de la válvula. Obviamente, este vástago, la forma del tapón obturador, me va a también a tener un efecto dentro de cómo se comporta la válvula. Entonces, existe válvulas de acción lineal, de ISO porcentual y de acción rápida y cada diseño tiene una función. Por ejemplo, la lineal, generalmente este vástago tiende a ser más puntón, digamos, con la finalidad de que se llama lineal porque es que cuando yo doy una señal al actuador, se abre de forma lineal el desplazamiento del vástago, ya sea de apertura o cierre. Cuando hablamos de ISO porcentual, el tapón varía y ese tapón al variar lo que hace es que al principio, cuando doy una señal al actuador, el desplazamiento sea mucho más lento, pero luego puede ser mucho más rápido, de forma, digamos, exponencial. Esto es justamente para controlar mejor la temperatura y evitar que se puedan quemar algunos procesos. Y también a veces necesitan válvulas tipo NOF. En este caso, este tapón obturador es más bien un disco plano, ya no es de esta forma. Y lo que hace es, obviamente, que abre y cierra
de forma mucho más rápida para el proceso que ustedes necesitan. Pero nuevamente, estos son los componentes esenciales para poder seleccionar una válvula de forma correcta. Como les decía, el actuador, en cambio, es el componente que recibe la señal y que en función de esa señal da a la válvula, obliga al vástago de la válvula que dé un movimiento, un desplazamiento, puede ser de forma lineal, que son nuestras válvulas, o puede ser rotacional, como válvulas de compuerta, válvulas de mariposa. Estas son, el actuador hace que la válvula haga un giro. Nosotros no tenemos esas opciones, pero también se puede controlar a través de un controlador, digamos. Aquí pueden ver la configuración, como yo les decía. Cada fabricante tiene su propia configuración, cada fabricante tiene su propio diseño. En este caso, ustedes están viendo un diseño en el que a la izquierda tiene un corte de nuestra válvula que dice air to close o normalmente abierta. ¿Qué quiere decir normalmente abierta? Es que si yo le instalo la válvula en mi sistema tal cual está, la válvula, el flujo, el fluido que pasa por aquí, va a pasar directamente. ¿Sí? Es como que si estuviera completamente abierto. Muchos procesos requieren eso, de que siempre esté fluyendo y en algún momento vaya cerrando. Entonces, en este caso es la válvula normalmente abierta, yo necesito aire. En este caso, cuando ya voy obteniendo o estoy cerca al valor deseado, la válvula, perdón, el controlador envía una señal a la válvula y esta envía una señal de aire y esta cámara se comienza a ir llenando de aire, lo que obliga a que los resortes se compriman y al comprimirse suben al vástago y por lo tanto la válvula va a cerrar. A su derecha, en cambio, tiene una configuración normalmente cerrada. ¿Qué quiere decir normalmente cerrada? Que si el fluido pasa por acá, se queda aquí, en la entrada. No puede salir porque la válvula está cerrada. Cuando ustedes reciben esta señal, en este caso, fíjense que la configuración, cuando el controlador envía la señal a que la válvula abra, aquí llega una señal neumática, el aire comienza a llenar esta parte de la cámara y comienza a ir empujando a los resortes o comprimiendo a los resortes y a la vez esta hace que el vástago abra. Entonces, esta válvula se llama normalmente cerrada o aire para abrir. Necesito aire para que la válvula funcione. ¿Por qué es esto importante? Porque ustedes tienen que saber distinguir qué tipo de válvula necesitan, normalmente abierta o normalmente cerrada, dependiendo de las condiciones de su proceso. No es una sola válvula que diga, bueno, y la puedo convertir en campo. A veces, algunas válvulas sí se pueden hacer, otras veces no tanto. Depende nuevamente del fabricante, depende del diseño de la válvula, el modelo de la válvula, pero en muchas ocasiones es difícil cambiarla. En este caso, nosotros sí podemos cambiarla de normalmente cerrada, normalmente abierta. Sí se puede hacer en campo, pero requiere de algunas condiciones para poder hacer el cambio de válvula normalmente abierta, normalmente cerrada. Acá les decía de las condiciones de las curvas características, o la condición de cómo la válvula se va abriendo en función de su diseño de el tapón obturador, que era parte del trim. Entonces, estas condiciones son tres las que nosotros tenemos, los modelos, digamos, de apertura rápida, ya les había dicho que es más bien como un disco, de apertura lineal, en la que es un porcentaje directamente proporcional a, a la apertura, digamos, de la válvula y a la señal que está recibiendo para abrir y cerrar. Y la isoporcentual más bien es
a medida que doy una señal, se abre poco, pero después se abre con bastante facilidad o como de forma exponencial. Cada una de estas válvulas tiene, estos modelos tienen sus ventajas y tienen sus porqués, digamos, de cada uno de estos diseños. Y pues muchas de las veces nos ayuda a verificar cuáles son eh, el modelo del trim interior que yo necesito para tener un mejor entendimiento de cómo está el proceso. Cuando ustedes tienen una válvula, siempre deben verificar qué tipo de curva característica va a tener por geometría de la válvula. Acá hay un diagrama de cómo se comportaría. El de apertura rápida, por ejemplo, tiene más bien es muy aplanchada, no se parece a un vástago, sino más bien a un disco. ¿En qué aplicaciones tengo? Pues en las aplicaciones en las que yo necesito que la apertura sea muy rápida, el desalojo y también cierre de forma muy rápida. ¿Cuáles serían las aplicaciones? Las válvulas de purga de fondo de las calderas, las que yo necesito que sea de apertura muy rápida para evitar fugas o desperdicios de energía de la caldera. La lineal se utiliza generalmente para viscosos, fluidos viscosos, para elementos que son difíciles de controlar o más sensibles de controlar. Y la isoporcentual es la que generalmente se utiliza mucho para procesos de control de temperatura. Entonces, como les decía, el obturador lineal directamente proporcional a la carrera del obturador. Entonces, yo recibo una señal y la carrera del obturador es muy proporcional directamente. Cuando se recomienda este tipo de vástago, cuando tengo un diferencial de presión constante a través de la válvula, tanto entre la entrada y la salida de la válvula, un diferencial de presión constante es cuando se recomienda. Cuando tengo procesos lentos, no existen cambios muy drásticos, no hay cambios dinámicos que ustedes puedan verificar en sus procesos, sino más bien es un control muy constante o la variación del proceso no es tan rápido. Les decía, manejo de fluidos viscosos y también se te recomienda cuando la caída de presión del sistema cae por más de un 40%. En este tipo se recomienda usar los obturadores de control lineal en los procesos. Cuando hablamos del obturador isoporcentual, hablamos de que el caudal es exponencialmente proporcional a la carrera del obturador, como ya vieron en la gráfica. Procesos rápidos, cuando la dinámica del sistema no conozco muy bien cómo será, y generalmente cuando yo necesito una amplia rangeabilidad. Rangeabilidad es entre el control que puede tener a su máxima apertura la válvula versus el control a su mínima capacidad de desalojo. Entonces hablamos de eso en el obturador isoporcentual. Y nuevamente, ya les había dicho el tema de apertura rápida. Esto se puede o están limitadas para válvulas o aplicaciones tipo on-off, que son prendido y apagado, y cuando la máxima capacidad de la válvula debe ser obtenida rápidamente, como les decía, caso de las purgas de superficie, no, más que todo, más válvulas de purga de fondo son muy ideales para estos procesos. Dentro de los procesos hablamos y también dentro de las válvulas de control hay un fenómeno que se conoce como histéresis. La histéresis, eh, digamos, es un resultado o es un error que se produce entre el desplazamiento de la válvula y su última posición. Cuando regresa a su última posición, generalmente puede no llegar al último punto deseado si no existe una variación mínima que puede afectar al control de estas válvulas. Entonces, lo que nosotros queremos evitar siempre es este fenómeno de histéresis. Entonces, la histéresis es la diferencia en resultados entre realizar un mismo ajuste. Como les decía, uno subiendo escala y otro bajando de ella. Acá el ejemplo es bastante simple. Dice, si yo tengo una válvula
que tiene una carrera de 1 pulgada. Cuando hablamos de la carrera de 1 pulgada, hablamos del desplazamiento que tiene desde el punto más bajo, el tapón obturador, hasta el punto más alto. A esto nos hablamos con la carrera que tiene o cuánto se puede desplazar este vástago. Entonces, el diseño que vimos, el ejemplo que estamos diciendo es, si yo tengo una válvula que tiene una carrera de 1 pulgada, es lo que nosotros le vimos, la carrera, digamos, vertical que se puede dar dentro de la válvula, el vástago, lo que puede desplazar al tapón obturador. Y si le damos una señal, y yo tengo una señal de 3 a 15 PSI neumática, esto es una válvula neumática, y le damos una señal de 9 PSI, la válvula se va a desplazar 0,5 pulgadas, se va a desplazar la mitad, digamos, ¿ok? Si posteriormente le doy una señal de 12 PSI, señal neumática, la válvula se va a mover 0,75 o 3 cuartos de pulgada. Pero recuerden que esta es una válvula controladora, una válvula moduladora. Si yo regreso o necesito que la válvula regrese a su última posición, que era la de 0,5 o la mitad de pulgada, yo necesito dar 9 PSI. Entonces, en ese momento, el actuador libera ese exceso de presión y se queda con 9 PSI. Pero ¿qué pasa? Cuando regresa, posiblemente ya no regresa a la señal de 9 PSI directamente de 0,5, sino regresa a una posición de 0,501. Ese 0,001 milésimas de pulgada se conoce como la histéresis. ¿Por qué es importante? Porque cuando yo controlo procesos muy sensibles, cuando son procesos críticos, por ejemplo, si estoy controlando el fluido, que si cae la temperatura mucho se puede cristalizar el proceso o puedo quemar el proceso, yo necesito que la válvula sea súper precisa, pero si tengo este fenómeno de histéresis, el fenómeno de histéresis se puede dar por la fricción entre la válvula, los empaques y en sí el cuerpo de la válvula puede que se cause una fricción. Entonces, ¿cómo corrijo esa histéresis? Generalmente se hace a través de los posicionadores que vamos a ver luego, pero un posicionador es uno de los elementos que corrige eh, el problema de histéresis. Cuando yo no tengo un, eh, cuando yo no tengo un posicionador, generalmente, regresamos a esta gráfica, el desplazamiento entre la señal de 3 a 15 PSI, un ejemplo, la señal automática que estoy enviando acá a la de pasar punto de cierre completo hasta el punto de apertura o viceversa, 50 puntos. Esto es lo que me permite, digamos, una válvula de desplazamiento vertical directamente sin ningún oscilador. Cuando son válvulas de diámetro pequeña, media pulgada, 3 pulgadas, no, que se 50 puntos, digamos, de longitud o de parte vertical, no representa mucho. No hay una diferencia en la capacidad de flujo. Pero si tengo una válvula de 2 pulgadas, 2,5, 3 pulgadas, donde el desplazamiento puede ser de 2 pulgadas vertical dentro de la válvula o de 1,5, ahí sí va a ser más notorio el cambio. Entonces, lo que hace el posicionador, que en vez de desplazarme solamente 50 puntos, digamos, el posicionador hace, o es un controlador, digamos, que ahora hace que se desplace alrededor de 200 puntos. Entonces, la capacidad de precisión mejora muchísimo. Claro, en una válvula pequeña que tenga una carrera corta, digamos, no hace la diferencia, pero una carrera en una válvula grande, con carrera grande de desplazamiento, ahí sí voy a tener que verificar. Entonces, el problema de histéresis nosotros
generalmente lo solucionamos con un posicionador. Me dicen, es siempre recomendado en clases de control instalar un posicionador. Yo le digo, depende. En válvulas pequeñas, que son lineales, como el caso de las nuestras, de Watson McDaniel, no va a haber una diferencia o muy notoria entre la velocidad de respuesta de una válvula de media, tres cuartos y una, porque su carrera, su desplazamiento es bastante pequeño. Entonces, al ser pequeño, pues la válvula se desplaza a puntos pequeños también y puede ser precisa. Pero en válvulas mucho más grandes, sobre una y media, ahí ya se recomienda colocar un posicionador para solucionar este problema. Cuando hablamos ya de la selección de una válvula de control, ¿qué elementos necesitamos? Pues obviamente cuando hablamos de la válvula como tal, hablamos del cuerpo, hablamos de la capacidad que pueda tener. Y en función de la capacidad, hablamos del diámetro del orificio que está internamente, que es parte del trim de la válvula. En función de eso, nosotros calculamos el CV que se requiere en mi aplicación y lo comparo con el CV de la válvula. Cada fabricante de válvulas de control, dependiendo su modelo, dependiendo su dimensionamiento, va a tener su propio CV. Entonces, hay formas de calcular el CV, hay fórmulas también, y lo comparo con la válvula. Siempre el CV de la válvula tiene que ser mayor al CV requerido para evitar que esté la válvula subdimensionada, pero también debemos evitar que la válvula esté sobredimensionada. No sé, parece que alguien quiso hacer una pregunta, alguien tiene una pregunta, no, no sé si está claro. Si no, puedo continuar. Cuando nosotros hablamos ya netamente del cuerpo, eh, el cuerpo debe estar basado en el trim, que ya vimos que era el trim, en qué condiciones va a estar el proceso, como presión, temperatura, tipo de fluido. En el actuador también, si tiene que ser normalmente cerrada, si tiene que ser normalmente abierta, a qué presiones va a poder manejar, si voy a necesitar de un posicionador o no voy a necesitar de un posicionador, cuáles son los caudales normales que manejan. Muchas de las veces eh, los ingenieros calculan las válvulas de control para máximas condiciones, pero muchas de las veces las máximas condiciones no me van a permitir controlar las mínimas condiciones. Entonces, yo tengo que estar siempre verificando, para eso también tenemos el programa que me puede verificar si la válvula es eh, puede manejar los flujos mínimos, los flujos normales y los flujos máximos. Es importantísimo, porque a veces la válvula va a trabajar el 80% en flujos normales, un 10% en flujos mínimos y un 5% en flujos máximos, o otro 10% en flujos máximos. Y ahí es cuando yo determino la capacidad de tangibilidad de la válvula. Nuevamente, que voy a controlar la viscosidad, la densidad, el peso específico y nuevamente el CV, para los que no saben qué es el CV, pues es un valor que me determina la cantidad de galones que pueden pasar, galones de agua que pueden pasar a través de una válvula ensayada, completamente abierta, con una caída de presión de carga máximo de 1 psi. Eh, Sí, Gabriel acaba de colocar en el chat el link para que ustedes se puedan bajar nuestro programa si necesitan utilizarlo, descargarlo. Es súper, súper amigable y súper fácil de poder calcular el CV y en función de ese CV ustedes pueden dimensionar la válvula que requieren. Si nos da el tiempo, vamos a hacer un ejercicio. A veces sí, muchos ingenieros me preguntan, dice, mi válvula no tiene un factor CV. Generalmente ese factor CV está en la placa. Y si no está en la placa, pues está en el manual de operación o la ficha técnica de la válvula. Pero este caudal también puede considerarse, puede medirse en función del factor KB.
El factor KB es el equivalente del factor CB. El factor CB se utiliza para válvulas, digamos, con el estándar imperial americano y el KB es el equivalente, digamos, pero bajo la norma ISO, bajo la norma DIN, que se puede utilizar. Entonces, un KB es igual a 0,86 CB y un CB es igual a 1,17 de KB. Si alguien quiere, a lo mejor tiene válvulas que son construidas en Alemania, en Italia, y les vienen con factor KB y quieren convertirla o no saben cómo convertirle a un CD para una válvula americana, ahí pueden tener los equivalentes. Cuando hablamos de la rangeabilidad, es un término, digamos, no sé si se escribe en español, no sé si existe esa palabra en español, la verdad, pero viene del inglés rangeability y obviamente eh, lo que quiere medir, o sea, el coeficiente, como ya les decía, entre el caudal máximo y mínimo que deja pasar una válvula cumpliendo su curva característica, cumpliendo las condiciones de la válvula. Por ejemplo, las reguladoras tienen condiciones o de rangeabilidad de 20 a 1, las válvulas de globos o porcentuales de 30 a 1, las lineales de 50 a 1 y las válvulas de mariposa de 100 a 1. Entre el flujo máximo y el flujo mínimo que pueden controlar las lineales, por ejemplo, una ISO porcentual ya colocada, un posicionador puede controlar sin ningún problema de 50 a 1. Pues acá vemos un ejemplo de rangeabilidad, en un caso extremo, simplemente más bien es de parte didáctica para que puedan entender de la rangeabilidad de la que estamos hablando. Por ejemplo, tengo un proceso que va a requerir que se consuma 2.400 kilogramos de vapor hora. Entonces, acá yo tengo el proceso, ¿sí? Acá tengo el proceso que estoy calentando o lo que sea. Y para mantener ese proceso, yo necesito que por aquí, por esta válvula de control que la estoy señalando, pase 2.400 kilogramos hora de vapor para el proceso número uno, que sería a lo mejor de cocción a alta temperatura, por ponerles un tiempo, o posiblemente sea de batches más largos. Pero este mismo proceso, esta misma válvula en el proceso 2 solamente requiero 140 kilogramos hora. ¿Qué quiere decir? Que la válvula va a estar casi cerrada. Eh, Basada en el factor CB que habíamos dicho de qué es, podemos decir que la capacidad máxima de una válvula de 2 pulgadas a 3 bares, que sería la presión que se requiere para que trabaje, me dice que esta válvula de 2 pulgadas va a manejar 2.657 kilogramos su capacidad. Por lo tanto, estaría para el proceso normal, está bien, sin ningún problema. ¿Cuál es su rangeabilidad? ¿Cuál es lo mínimo que puede controlar? Cuando yo digo rangeabilidad de 51 es divido 2.657, que es la máxima capacidad que puede manejar la válvula para el factor 50, que sería la rangeabilidad, y me dice que la rangeabilidad de esta válvula, basada en 50, lo mínimo que puede controlar es 53,14 kilogramos hora de flujo. Por lo tanto, yo estoy sin ningún problema. Pero ¿qué pasaría si la rangeabilidad de esta válvula no es de 50, sino es solamente de 30? Yo divido 2.650 para 30 y me dice, bueno, que la mínima capacidad es de 88,5. También me puede dar ningún problema, pero si me dice que es hasta 20, ya posiblemente ahí me quede muy corta, digamos. Entonces, lo que este ejercicio me está diciendo, este ejemplo, es que yo siempre tengo que enfocarme tanto en la máxima capacidad del proceso uno, pero también en la mínima del proceso cuando la válvula tenga que cerrar o trabajar a mínimas condiciones.
Otra cosa importante en este diagrama, ustedes ven que tienen el controlador, tienen el sensor de temperatura, tienen el valor de control, tienen el proceso y tienen la trampa. ¿Por qué cabe mencionar la trampa? Porque muchas de las veces el proceso de control falla por la trampa. Puede estar todo bien, la barra de control, puede estar el sensor, puede estar todo bien seleccionado, pero colocaron una trampa incorrecta o dimensionaron mal la trampa y eso va a hacer que su lazo de control se sienta afectado. Hoy en día, en el lazo de control se considera la trampa como parte del lazo de control. Así que cuando ustedes vayan a seleccionar o recomendar una válvula de control, debemos asegurarnos de que la trampa esté bien seleccionada, tanto para el control máximo, para el control mínimo, dependiendo de la aplicación, si tiene que ser de descarga rápida, como son las de flotador y termostato, o simplemente una de balde invertido me puede hacer el trabajo porque no tiene tanta, eh, el proceso no es eh, de rápida descarga, yo puedo utilizar todos esos procesos sin ningún problema. Entonces yo tengo que verificar a través de eso cuando selecciono también el lazo de control que la trampa esté bien dimensionada, bien seleccionada. Cuando hablamos de la velocidad de flujo, hablamos de los problemas que pueden pasar. Nosotros en capacitaciones anteriores hablamos de la velocidad del fluido, sobre todo del vapor, para nosotros poder controlar el diámetro de las tuberías también. Entonces, el diámetro de las tuberías que manejan vapor tienen un efecto en función de su velocidad, eh, la velocidad del fluido. Y por lo tanto, también ya en una válvula de control, las velocidades de flujo del proceso de fluido que se va a controlar también es muy, muy importante, sobre todo cuando hablamos de procesos líquidos, como es el agua, agua caliente, y yo tengo que controlar eso, yo puedo tener problemas de cavitación y puedo tener problemas de flasheo, que son similares, pero no es lo mismo. Y en el caso del vapor, yo puedo tener ruido y vibraciones cuando no selecciono de forma correcta. Entonces, la velocidad del fluido es muy, muy importante para que ustedes puedan tener un correcto seleccionamiento en una válvula de control. Ventajosamente, en nuestro programa de medición, en nuestro Sizing Program, que Gabriel les da el link ahí para los que no se han bajado todavía y los que ya se han descargado, pues se dan cuenta que está basado, todos los cálculos basados en las velocidades de flujo de estos procesos y ahí me van a dar señales en las que la válvula trabaja, la válvula no trabaja, si está haciendo un proceso correcto o no. Eh, entonces, acá, por ejemplo, si yo quiero mantener un flujo constante en las inmediaciones de la restricción de velocidad, esto que me está diciendo es cuando tengo caídas de presión muy altas, ¿sí? O muy rápidas, aquí yo puedo tener la velocidad aumenta considerablemente para luego salir con una velocidad 2, la velocidad 1 del fluido versus la velocidad de salida. La presión, en este caso estamos reduciendo presión, la presión 1 del proceso y la presión 2 de salida del proceso. Lo que está pasando dentro de la válvula quiere decir que como es un líquido, al pasar por debajo de su punto de evaporización, se produce cavitación. ¿Ok? Entonces, esta cavitación se va a producir cuando yo tengo una caída muy rápida, muy drástica entre la presión 1 y la presión 2 a una elevada temperatura. Y esta elevada temperatura puede causar este burbujeo, digamos, y este flasheo, que lo que hace es que las válvulas de control puedan, eh, estas burbujas que se crean, van a golpear al trim de la válvula. Y recuerden que el trim de la válvula es el corazón de la válvula. Y esto hace que se vaya erosionando la válvula y pues al poco tiempo comience a dar fallas. Y estos son los problemas que se dan ya sea por cavitación
cuando ustedes tienen síntomas de cavitación, cuando existen ruidos en las válvulas que procesan la corriente líquida, al modular o al cerrar, cierran como, se sienten como que hay arena en en el fluido pasando. Ustedes al desmontar la válvula, el trim presenta picaduras, quiere decir que obviamente hay un problema de cavitación. Y cuando ya el proceso es más continuo, el problema de cavitación es más continuo, obviamente al dañarse ya las partes interiores del trim de la válvula, pues obviamente ya comienzo a tener un problema ineficiente del control y muchas veces ya erróneo de la señal que yo estoy trabajando. Entonces, ahí es cuando vienen ya los diseños de la válvula. Queremos reducir, pero que no sea tan frecuente, que no sea tan brusco y que no caiga en la zona o por debajo de la zona de evaporación. Y ahí existen lo que decía el modelo de jaula o colocar un trim a la salida de la válvula anticavitación para evitar este tipo de problemas y tener más bien una caída de presión muy, digamos, homogénea y su velocidad tampoco varía o se dispare dentro del proceso. Entonces, todas estas recomendaciones las hacemos cuando ustedes tengan ya una mejor recomendación en temas de la selección. Por suerte, nuestros ingenieros en México están capacitados para ayudarles con la selección, ayudarles con el cálculo y verificar que no exista flaseo. Pero si ustedes en sus plantas o ustedes en la parte de quién selecciona una válvula y están a lo mejor que están dudando de que si la válvula estará bien seleccionada o no, pues pueden usar también nuestro programa que ya les vamos a ver lo que nosotros recomendamos. Cuando hablamos ya del control de las velocidades tanto de líquido, eh, la salida de los internos de la válvula de control siempre debe ser menor a 23 metros por segundo. En el tema de vapor, hablamos de si el vapor saturado entre 0 y 15 psi, debería estar las velocidades entre 4.000 y 6.000 pies por minuto. Si hablamos de vapor saturado sobre los 50 psi, entre 50, hablamos que pueden estar entre 6.000 y 8.000. Y sobre todo cuando hablamos ya de vapor sobrecalentado, sobre los 200 psi, pueden llegar hasta 15.000 pies por minuto las velocidades. Eh, Dentro de una válvula también, cuando ustedes van a seleccionar una válvula de control, ustedes necesitan saber la clase de cierre que va a tener la válvula. La clase de cierre es la capacidad o la hermeticidad que tiene la válvula de control cuando está completamente cerrada. ¿Por qué es importante? Porque va a depender de su clase para verificar si la válvula puede mantenerse hermética dentro del proceso o simplemente no. Ojo, que muchas de las veces el cliente piensa que la válvula está dañada porque dice, cuando cierro, la válvula no me está cerrando por completo, me está dejando fugar, me está dando una fuga. Y que quede claro que cuando hablamos de válvula de control, generalmente hablamos de válvulas modulantes, ¿sí? Que están haciendo una modulación, no válvulas de cierre. Cuando hablamos de válvulas de cierre, hablamos de válvulas de bola o válvulas de compuerta que cortan el flujo completo, digamos, que esa es su función. En cambio, una válvula de control, por lo general, se llama control porque de alguna forma siempre están modulando, no necesitan estar, o muchas de las aplicaciones no requieren que cierre completamente, porque ya tiene un componente adicional que ayude a cerrar de forma hermética. Pero lo que aquí está hablando es de la clase. Si yo compro una válvula y me dicen la clase de esta válvula, sobre todo las válvulas de 2 vías y de 3 vías, por lo general son válvulas de clase 2 o clase 3. ¿Qué quiere decir eso? Si es de clase 2, quiere decir que si yo tengo un diferencial entre 45 y 60 psi, tengo una fuga de hasta 0,5% de la cantidad cuando la válvula está cerrada.
Entonces, si la válvula tiene una capacidad de 3000 de 3000 kilogramos hora y es clase 2, quiere decir que cuando la válvula esté cerrada, eh, vamos a tener eh, una fuga más o menos de 150 kilogramos por hora. No sé por qué se hizo esto ya, no lo hizo. Mm, No sé qué pasó, pero yo no toqué ninguna de estas. Listo. Clase 3 quiere decir que voy a tener 0,1 de riesgo, de fuga, digamos, permisible, que sería más o menos 30. Entonces, fíjense, entre la clase 1, si yo tengo 3000 que me permite 150 kilogramos de fuga, versus la clase 3 que ya es bastante significante, me dice que simplemente tengo 30 kilogramos, pero a lo mejor todavía sigue siendo mucho para el proceso, entonces yo uso clase 4. Nuestras válvulas de control HV son clase 4. Quiere decir que en este caso tiene permisividad de fuga de solamente 3 kilogramos hora por cada 3000 kilogramos hora que está pasando a través de eso. Sin embargo, a más de eso, puede existir la clase 5 o la clase 6 cuando hablamos ya de fluidos que tienen que ser completamente herméticos cuando la válvula cierra. Y pues ahí nosotros ya debemos verificar cuál es el modelo, digamos, de que necesitamos. Aquí pueden ver, ya cuando hablamos de clase 6 hablamos de una hermeticidad muy, muy grande, que ahí ya ni siquiera hablamos de cuántos mililitros pueden pasar por minuto, sino más bien hablamos de burbujas, cuántas burbujas pueden pasar por minuto. En este caso, si yo tengo una válvula de 1 pulgada clase 6 se permite que pueda fugar una burbuja o 0,15 mililitros por cada minuto que la válvula esté cerrada. Si yo tengo una válvula de 8 pulgadas, me dice que lo máximo permisible es 6,75 mililitros por minuto, lo que equivale a 45 burbujas por minuto. O sea, cuando ustedes visualizan la válvula, puede que esté pasando, digamos, máximo 45 burbujas por minuto. Por lo tanto, son súper, súper herméticas la clase 6. Y la clase 6 por lo general, se recomienda eh, ya asiento de teflón, asiento suave. Pues obviamente ya un asiento con un elastómero me permite tener un sello mucho más importante en lo que es estas válvulas de control. Sin embargo, ahí pueden ver la fuga que puede tener en función de una válvula de 4 pulgadas. Esta válvula de 4 pulgadas me está clase 300. Si fuera clase 2, tengo más o menos 8,15 galones por minuto de fuga. La clase 3, 1,63. La clase 4, 0,163, la clase 6, 0,000449, y luego ya existen otras clases como la clase 6, la clase API 6D, que ya básicamente son ceros, cero fuga. Ya son utilizados para procesos más críticos. Como les decía, nuestro estándar es clase 4, que son válvulas netamente reguladoras, moduladoras, y no son válvulas de cierre hermético, como ustedes pueden ver en nuestras válvulas. Cuando ustedes quieren ya seleccionar la válvula, necesitamos saber el CV, necesitamos saber las condiciones del cuerpo, si la acción de la válvula se va a hacer normalmente cerrada, normalmente abierta, si es fallo abierta, falla cerrada, el actuador en función de la presión del diferencial, si vamos
necesitar una señal neumática, una señal eléctrica, necesitamos un convertidor IP, un transductor, todo eso lo que siempre necesitamos saber para la selección de una válvula. Y luego del control modulante, nuevamente cuando hablamos del control continuo, hablamos de tres acciones del control y por lo tanto los controladores, como les decía, son proporcionales, son integrales y son derivativos. Por eso se llama controlador PID, que son los más eh, eh, utilizados en la industria. Y estos controladores PID lo que nos están dando siempre es una señal, digamos, desde el punto de vista, entender qué es lo que hace dentro de su cerebro, digamos, dentro del controlador, qué corrección da dentro del valor deseado versus el valor medido. Entonces, puede dar una corrección proporcional, puede dar una corrección integral o puede dar una corrección derivativa. Ojo, lo que hace el controlador dentro de la válvula me está dando una señal entre el valor deseado y el valor medido para hacer la corrección. O sea, aquí en este caso, ¿sí? Eh, la acción de control tipo proporcional, ¿sí? La señal de salida directamente proporcional a la desviación. La desviación es el valor, la diferencia entre el valor deseado y el valor medido. ¿Cuál es si yo tuviera solamente un controlador proporcional, ¿sí? Su mayor propósito es la mayor corrección posible. Entonces, perdón, eh, del esfuerzo. Entonces, la acción proporcional produce la mayor parte de esfuerzo de la corrección. Luego, el, la el I, sí, que era la señal integral, digamos, introduce el reajuste y la señal de salida varía a una velocidad proporcional a la velocidad. ¿Qué quiere decir? Que ya más bien a lo largo del tiempo, ¿sí? Esta elimina la desviación permanente. O si yo tengo una desviación permanente, esta integral la va eliminando. ¿Ok? Y la derivativa lo que hace es que la señal de salida varíe una velocidad proporcional a la velocidad de cambio de la desviación. Es un esfuerzo extra para volver rápidamente al valor de ajuste, al valor deseado. Para que quede más claro, se puede ver esta gráfica. ¿Ok? Entonces, esta gráfica, lo que está en líneas interpuntadas, ¿sí? Yo tengo la desviación, que sería el error que yo tengo entre el valor deseado, que sería todo lo que está conocido como el set point, ¿sí? Tengo acá el set point. Este set point siempre es el valor deseado y yo tengo la carga, digamos, un cambio brusco de la carga del proceso. Si yo tengo una señal de proporción, aquí lo que hace la desviación proporcional, digamos, es bastante alta, lo que hace corrige, ¿sí? Entre la desviación proporcional al valor deseado de set point y se asemeja lo más cerca, pero siempre me queda esta señal acá, ¿sí? Entonces la desviación inicial es bastante alta, después tengo una desviación permanente. Si yo tuviera solamente un controlador proporcional, siempre voy a tener una desviación permanente entre el set point y mi valor medido, digamos. Cuando tengo integral, en cambio, fíjense que acá es más a través del tiempo. La desviación inicial es muy alta y después se elimina. Hay controladores que son solamente PI, controlador proporcional integral. Entonces hace el control, ¿sí? Directo, más grande y hace la corrección. Luego puedo tener también controladores PD, ¿sí? Que esta hace que la desviación inicial sea baja y después la desviación quede permanente. Entonces, siempre voy a tener una desviación permanente con un controlador PD. Pero el controlador PID hace las tres cosas a la vez. Entonces, tengo una desviación inicial muy baja y después elimina la desviación. Entonces, básicamente, el controlador PID
tiene esta capacidad de reajuste proporcional, integral, derivativo, para que siempre esté cerca o muy cerquita, o digamos siempre permanezca al valor medido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando arranca un proceso, ¿sí? Obviamente la desviación va a ser grande, la válvula va a abrir por completo. Y ahí voy a tener una desviación del proceso, porque la válvula abre, porque yo quiero calentar el proceso, entonces debo pasar vapor. Entonces ahí abre el controlador y hace que dé esa señal de desviación. Y luego ya que existe el ajuste, comienza la válvula, pues, mantener casi cerrada o abre muy poquito para poder hacer el trabajo. Entonces, estos son eh, las ventajas, digamos, de tener un controlador PID. Entonces, la acción proporcional con banda ajustable para obtener estabilidad. Con el, digamos, con la parte proporcional, yo obtengo estabilidad en el sistema. Integral para compensar cambios de carga. Si existen flujos en el proceso, con la acción del controlador PID, yo logro tener una compensación, digamos, en los cambios que se puede dar. Y la acción derivativa para aumentar el movimiento del obturador de la válvula cuando hay rápidos cambios de carga. Entonces, si yo tengo que abrir la válvula más rápido a través de la acción derivativa, esta me produce hacer. Entonces, fíjense que el controlador es el cerebro para que la válvula se comporte de esta forma. Entonces, el controlador es el cerebro de mi lazo de control para poder dar una señal de control, digamos, preciso, eficiente dentro de mi sistema de lazo de control que yo quiero manejar. Entonces, fíjense aquí ya el diagrama un poco, perdón, ya el mismo ejemplo que habíamos visto anteriormente, la misma variable, pero ya con un poco más de detalle, ¿verdad? Entonces, acá yo tengo una válvula, puede ser de 2 o 3 vías, la variable es el vapor, la que está siendo, digamos, controlado. Luego tengo el proceso, que sería el intercambiador de calor, puede ser un depósito, un intercambio de calor, un esterilizador. Y luego tengo la condición controlada, lo que estoy controlando, el fluido que voy a controlar. Y pues puede ser un sensor que va directamente desde el elemento de medida, que se le llama, por ejemplo, una TRD, una termocupla o un medidor de presión, lo que sea, y luego va el controlador. Como ustedes pueden ver, el controlador puede ser un controlador proporcional, un proporcional integral o un proporcional derivativo. Generalmente hoy en día se utilizan muchos PIDs, que es lo más preciso, digamos, que sea. Y luego, en función de esta señal, yo doy pues una señal de 3 a 15 PSI o una corriente eléctrica de 4 a 20 miliamperios y hago el autoaccionamiento. Entonces, este lazo de control siempre va a estar retroalimentándose, siempre para que ustedes tengan un sistema mucho más preciso, un sistema mucho más, digamos, exacto, y esto es lo que ustedes van a estar recibiendo como señal y reajuste. Por eso se llaman válvulas modulantes. Sin el controlador, la válvula deja de trabajar como válvula modulante y trabajaría más bien como válvula on-off de cierre y apertura, pero no necesariamente como controlador. Entonces, el controlador es el que hace, digamos, el trabajo para que la válvula pueda desplazarse como yo necesito basado en las condiciones de proceso. Luego, ya habíamos hablado del posicionador. ¿Qué es el posicionador? Pues es un dispositivo semejante a un controlador proporcional, ¿sí? Que compara la señal de salida del controlador con la posición del vástago de la válvula. Entonces, regresemos nuevamente a lo que hace un posicionador, es esto, ¿sí? Es un equipo que hace esta corrección. ¿Y por qué hace esta corrección? Porque yo les decía que esta corrección es la que me ayuda o me está ayudando a eliminar, digamos, estos fenómenos de fricción, fenómenos de histéresis y son mucho más exactos. Entonces, se asegura mediante una retroalimentación mecánica entre el vástago y el posicionador. Entonces, el posicionador va montado, digamos, al vástago de la válvula para este poder hacer la
el ajuste. Entonces, este generalmente recibe una señal del controlador. El controlador le envía la señal al posicionador y el posicionador envía la señal al actuador para que pueda hacer la, el ajuste necesario. ¿Sí? Si el vástago no está en la posición indicada por el controlador, con el posicionador añado o elimino el aire del actuador de la válvula hasta que se llegue a la posición correcta. Entonces, si yo le mando a una válvula una señal a través del controlador y no tengo posicionador, yo puedo tener una variación mínima, pero puede ser una variación importante, suficiente para que el flujo no sea tan preciso como, o el control sea tan preciso como yo quiero. Con el posicionador yo logro esto. Al colocar este posicionador, yo logro un control, ¿sí? Mucho más cercano y más preciso al valor deseado que me esté enviando el controlador. Y me dice, ¿puedo mandar un controlador directamente sin posicionador? Sí, pero mientras más grande es la válvula, por el factor de histéresis, más impreciso se va a volver con válvulas más grandes. Entonces, sobre la 1 pulgada, inclusive sobre 1,5, yo recomendaría siempre colocar un posicionador para tener mayor exactitud en el control de las válvulas. Entonces, el posicionador, ¿qué ventajas tiene de instalar un posicionador? Es que puede eliminar o al menos minimizar efectos de retardo de actuadores de gran capacidad, como ya les había dicho, fricción del vástago debido a la empaquetadura, el fenómeno de histéresis, fricción debido a fluidos si son muy viscosos o pegajosos, si hay cambios de presión en la línea de procesos donde se está instalada la válvula, ahí se va a recomendar siempre el uso de posicionador cuando la respuesta a un conjunto válvula-posicionador es mucho más rápida que el proceso mismo, ¿sí? Ya vimos que la listéresis mejora la linealidad, ya no trabaja una variación exponencial, sino siempre es lineal proporcional, ¿ok? Y como les decía, tiene mayores posiciones del vástago, por eso se llama posicionador, porque le da mayor exactitud de desplazamiento vertical al vástago. Sin tener posicionador, la válvula generalmente puede desplazarse en 50 puntos dentro de su carrera, mientras con posicionador puede desplazarse hasta 200 puntos dentro de su carrera. Entonces, una de las cosas importantes es entender que el posicionador es otro controlador, pero es un controlador proporcional me ayuda a la linealización más exacta del vástago de la válvula. Y con esto logro tener mayor precisión dentro de mi proceso. ¿Por qué precisión? Porque hay procesos que requieren que la variación de temperatura, de flujo, de nivel sea muy, muy exacta para evitar daños en el proceso mismo. Entonces yo con esto logro tener siempre este tipo de soluciones en los sistemas. Sí, nos dice que también para ayudar a una respuesta más rápida se coloca un suministro con un booster. Sí, sí, también se puede utilizar, pero básicamente sigue siendo un elemento que me ayuda a movilizarse la válvula, sobre todo cuando son válvulas muy grandes y necesitan una respuesta más rápida. Pero la idea es que tengan claro cuál es la función de la válvula, del actuador, del controlador y del posicionador, que es el que son los lazos de control y obviamente de los sensores que van a medir los niveles. Por motivo del tiempo, no vamos a estar mucho en el tema de la parte de la literatura, pero ahora quiero compartir nuestro programa para que ustedes puedan eh, usarlos cuando crean que sea necesario. Y estamos, ojalá para el primer trimestre del 2025 tengamos ya este programa con mayor capacidades, pero también que tenga, estamos tratando de tener una aplicación tanto para Android como para
iPhone. Entonces la idea es que, ah, la idea es que ustedes puedan utilizarlo inclusive desde sus celulares. Entonces acá tenemos, pueden visualizar, si pueden ver. Sí, sí, sí se ve. Ok, perfecto. Entonces, en este caso, este modelo me permite tener cálculos bastante rápidos, digamos, desde el punto de vista de, de entender si la válvula me sirve o no. Por ejemplo, si yo necesito una válvula de control que va a manejar vapor como fuente de fluido, ¿qué necesito? Pues necesito saber cuántas libras hora de vapor necesito para calentar el proceso. Posiblemente para enero 2025 comencemos con las capacitaciones para saber técnicamente cuánto vapor necesito. Si tengo un proceso para calentar de un punto uno a un punto 2, qué cantidad de vapor necesito, a qué presión necesito para saber. Pero vamos, el ejemplo anterior decíamos 3.000 libras hora. Si yo tengo 3.000 libras hora para controlar, yo necesito una presión de, no sé, una presión de entrada de 30 PSI y la presión máxima de salida va a ser 25 PSI. Con esta opción, lo que yo tengo, cuando tengo estos datos, ¿sí? Cuando tengo estos datos, yo no sé nada más y pongo auto size en este clic. Simplemente hago clic aquí y automáticamente la válvula me comienza a dar datos. Me dice, ok, si usted tiene 3.000 libras hora y tiene una presión de entrada 20, 30 PSI, a la salida va a ser lo máximo. Entonces, cuando ustedes calculan una válvula, es decir, ok, la válvula va a entrar con 30 PSI, porque a veces los equipos, generalmente intercambiadores de calor, tratan de trabajar a presiones lo más bajas posibles para maximizar su transferencia térmica, para manejar más su entalpía, digamos, su poder, eh, su calor latente. Entonces, acá me está diciendo, si yo no tuviera una válvula, si tuviera que seleccionar desde cero, me dice que la válvula debería ser de 3 pulgadas, la válvula, la tubería de entrada de 4 y la de salida de 4, ¿sí? Y acá me está dando los datos. Me dice que bajo estas condiciones el CV requerido es 69.73 y la válvula tiene 110 de capacidad de CV. Por lo tanto, cuando esté a máxima capacidad, el vástago se va a estar desplazando hasta un 81.97% de su capacidad. Y pues acá pueden darse cuenta que hay un nivel de ruido de 62.52 decibeles y acá me permite tener todo esto de aquí. Acá yo puedo verificar qué tipo de porcentaje quiero. Yo puedo cambiar de igual porcentaje a lineal. Si quiero metal, metal o quiero asiento blando. Esto más es para líneas de vapor. ¿Qué tipo de empaquetadora quiero? Teflón o grafito. Y las correcciones. Entonces, quiero actuador. Actuador neumático, falla cerrada. ¿Sí? O falla abierta, qué tipo de señal necesito. Acá me está diciendo automáticamente, basadas las condiciones de esta válvula, me dice que la señal debería ser de 8 a 15. Automáticamente me dice. Posicionador, yo sí puedo usar uno de nuestros posicionadores, aquí están los diferentes modelos, y aquí yo puedo generar todo o imprimir el dato. Entonces, esto es una función muy, muy grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí quiero hacer este ejercicio. ¿Qué pasaría si yo tengo 3.000 libras, pero es la máxima condición? ¿Qué pasa si en las mínimas condiciones, en cambio, yo solamente requiero que yo quiero que la válvula, voy a necesitar solamente, pongamos 350 libras hora, cuando la válvula ya está cerca de cerrar, ¿verdad? Entonces, en este caso, como la válvula ya fue seleccionada de 3 pulgadas, ahora simplemente quiero saber cómo se comporta esta válvula de 4 pulgadas con 350. Entonces, ya no pongo autocalcular, sino solamente hago calcular acá. Y cuando hago calcular,
Me dice, bueno, bajo estas condiciones, si yo quiero manejar 350, la válvula va a estar trabajando solamente a 7,33%. Automáticamente me está diciendo que está fuera del rango recomendado por el fabricante, en este caso Watson McDaniel, para trabajar con esta válvula. Quiere decir que 350, cuando hablamos de rangeabilidad, está quedando fuera de su rangeabilidad. Entonces, vamos a ver qué pasa si yo le doy 400, ¿sí? Todavía me estoy quedando corto, ¿sí? Me dice 8 puntos, entonces vamos a poner 600. A ver, y ahora sí. Entonces pongamos algo medio, 500, a ver. Perfecto. Entonces quiere decir que esta válvula de 3 pulgadas, bajo las condiciones que yo seleccioné para la carga máxima, digamos, de 3.000 libras hora, lo mínimo que va a controlar para mantenerse en sus condiciones normales va a ser 500 libras hora. Si es que si la aplicación me dice es que yo debo manejar a 350, me dice, bueno, esta válvula no me va a dar. ¿Qué solución tengo? Pues ahí tengo que ver otras alternativas como un trim reducido o alguna otra opción o colocar dos válvulas en paralelo para que pueda trabajar a las dos condiciones diferentes del proceso, digamos. Pero la idea de este programa, pues, es que ustedes tengan una mejor visualización. ¿Qué pasaría si yo tengo agua? Aquí el agua es importante porque fíjense que la temperatura, si voy a calcular para manejo de agua, me pide mucho la temperatura porque la temperatura es la que me va a determinar si va a haber cavitación o no. Supongamos que tenemos, no sé, 120 grados Fahrenheit, que es aproximadamente 40 grados centígrados, más o menos. ¿Cuántos galones por minuto? Voy a manejar, no sé, 50 galones por minuto. Presión de entrada, pongamos 30, presión de salida 25 y pongo autocalcular. Entonces, bajo estas condiciones, una válvula de 2 pulgadas me serviría para el proceso. Ahora veamos si la temperatura sube, si llegamos a 300 Fahrenheit. Está muy alta, pero sí. Fíjense que esta válvula ya automáticamente, la temperatura es muy alta, me dice que va a haber, ¿sí? Está fuera de rango por cavitación. Entonces, la temperatura es muy importante para yo saber si que puedo trabajar. Entonces, hasta 200 grados Fahrenheit me trabaja sin ningún problema esta válvula, pero a lo mejor por 250 ya comienza a darme problemas, ¿no? Todavía sigo trabajando sin ningún problema. Eh, y con esto este programa me puede decir, ok, 280 ya tengo problemas de cavitación, entonces a 260, vamos a ver, ¿sí? 260 podría ser la máxima temperatura que esta válvula puede manejar si ustedes quieren estar controlando, sobre todo en válvulas de 3 vías, digamos, en la que generalmente ustedes van a tener temperaturas a veces muy, muy elevadas, muy altas y quieren usar como mezcladoras o como diversoras, pues, se puede hacer el ejercicio para que puedan calcular. Bueno, con este pequeño ejercicio de los ejemplos, pues les recomiendo nuevamente, nos quedan todavía algunas cosas pendientes, pero creo que lo básico se ha cubierto para que ustedes tengan una idea de cómo nosotros les podemos ayudar a seleccionar el lazo de control. No solamente la válvula de control, pero el lazo de control, desde qué tipo de actuador necesitan, qué tipo de controlador necesitan, qué tipo de obturador, el trim de la válvula, las dimensiones del cuerpo y asegurarnos que las condiciones del proceso no vayan a dar problemas de ruido, problemas de cavitación o de sobredimensionamiento o de subdimensionamiento de acuerdo a las condiciones que ustedes puedan tener. Si no hay ninguna pregunta, pues quisiera agradecerles por su participación. Nuevamente, siempre estamos a las órdenes y estamos muy contentos de tenerles a ustedes acá presentes con nosotros.
Y si ustedes siempre necesitan una visita técnica o si están en la parte de ventas, si necesitan la asesoría de nuestros ingenieros, pues tenemos al ingeniero Gabriel. No sé quién más está, Gabriel, para que les pueda dar asesoría en cualquier cosa que necesiten o algún proyecto que puedan tener, pues Sí, Inge, claro, está siempre también el ingeniero Diego. Perdón, Inge, estamos a las órdenes. Gabriel. perdón, Inge, creo que me falló un poquito el audio. Sí, le comentaba que está también con nosotros el ingeniero Diego, está el ingeniero Daniel en Puebla, el ingeniero Agustín Torre en la parte del Estado de México y la parte de proyectos que tenemos en Córdoba, Veracruz, digo, para atender a toda la República y además de todos los asesores que tenemos en las sucursales. Listo. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero que la capacitación les haya servido. Estamos nuevamente a las órdenes cuando necesiten y pues nos vemos en una próxima ocasión. Sin más, muchísimos saludos. Inge, muchas Gracias. gracias. El curso, bueno, los cursos van a seguir a partir del próximo año. A principios de enero les mandamos las invitaciones. Vamos a seguir con el tema de bombas de condensado. Esperemos nos puedan acompañar en los siguientes cursos. Muy buen día y felices fiestas a todos y ya. No nos comunicamos. Igualmente. Hasta luego. Gracias, Gracias. igualmente. Hasta Hasta luego, luego. Inge, igualmente. Bye. Gracias, hasta luego. Gracias, igualmente.